En este video te explicaré absolutamente todo sobre las cuchillas en Cricut. Hola manos creativas, bienvenidos una vez más a Edna's Craft. En este video te explicaré absolutamente todo sobre las cuchillas en Cricut. Las cuchillas básicas de Cricut la puedes utilizar tanto en la Cricut Explore como en la Cricut Maker. Y aquí te hablaré sobre cada una de ellas. La cuchilla gris es la cuchilla básica, la regular. Con esta puedes cortar papel, vinil, en fin, si esta cuchilla la mantienes en buen estado, dígase que esté limpia y que pues regularmente puedas cambiar lo que sería la cuchilla e introducir una nueva, un reemplazo. Esto va a mantener siempre tu cuchilla en buen estado, por lo que podrás cortar diferentes materiales con ella. Sin embargo, cuando hablamos de materiales que tienen una profundidad un poquito mayor que un simple papel o un simple vinil, puedes utilizar la cuchilla de corte profundo. Es la cuchilla negra y esta lo que hará es penetrar un poco más abajo y lograr un corte perfecto en el material que estés cortando. También está la cuchilla de corte premium. Esta cuchilla premium es del mismo grosor que la de corte regular, de la gris. Sin embargo, vamos a decir que es más afilada y te dará un corte aún más limpio o más fino según el tipo de diseño que tengas. Por ejemplo, si tienes un diseño que tiene muchos detalles bien pequeñitos y bien complejos, pues te recomiendo que utilices la cuchilla premium, ya que te va a permitir tener un corte aún más limpio. Esto es en cuanto a cuchillas, pero podemos notar algo, y es que la máquina tiene dos áreas para colocar cuchillas y herramientas. Todas las cuchillas se colocan en el lateral B de la máquina. Sin embargo, en el lateral A podemos colocar tanto marcadores como la famosa herramienta del Scoring Tool. Esta herramienta lo que nos permite es hacer dobleces en nuestros materiales. Por ejemplo, si vamos a armar cajas, vamos a necesitar cortar y doblar. Y esta herramienta es súper funcional en este caso, por lo que necesitas esta herramienta para colocarla en el lateral A. Puedes utilizarla tanto en la Cricut Explore como en la Cricut Maker. Sin embargo, la Cricut Maker también desarrolló su propia herramienta de doblado y sobre la cual hablaremos más adelante. En este lateral A puedes colocar tanto los marcadores del Infusible Ink para luego crear tazas o camisetas, en fin, lo que decidas crear con Infusible Ink, y también puedes colocar los marcadores regulares para dibujar y para hacer trazos o hacer invitaciones, en fin, todo lo que decidas. Así que no olvides que tienes el lateral A para las herramientas y el lateral B para las cuchillas. Antes de pasar al próximo punto, se me olvidaba comentarte que la cuchilla de foil es una de las últimas que ha salido y pues esta cuchilla se coloca en el lateral B. Con esta puedes crear, como dice su nombre, detalles en foil. En Cricut esta cuchilla funciona con presión, no con calor, por lo que te voy a dejar un video un poco más explicativo sobre cómo utilizar esta herramienta en tu máquina Cricut. En Cricut tenemos diferentes estilos de tapetes o mats de corte. Todo depende de qué máquina estés utilizando. Por ejemplo, en la Cricut Joy estos tapetes son súper pequeñitos. Sin embargo, en este video solamente me estoy enfocando en los materiales para las máquinas Explore y Maker. Los tapetes 12 x 24 pulgadas son mucho más largos, por lo que puedes cortar un mismo papel y pues cortarlo a este tamaño para que puedas hacerlo. De esta forma puedes tener cortes más grandes o quizás una variedad de cortes de un mismo color. De la misma forma, y el tapete regular es el de 12 x 12 pulgadas. Este tapete te permite cortar diferentes materiales. Ahora, cada uno de estos tamaños vienen en 4 colores. Los diferentes colores en los tapetes se debe al pegamento que tienen cada uno de estos. Algunos son más resistentes que otros y si colocas un material en uno equivocado,
pues puedes terminar arruinando tu material. Es por esto que se recomienda utilizarlos con los materiales que han sido creados para ellos. Entonces, tomando esto en consideración, tenemos el tapete azul. Este es el tapete más ligero, por lo que aquí puedes colocar papel, papel de construcción, vinil, todo lo que sea materiales ligeros. El tapete verde es el estándar. En este puedes colocar cartulinas un poquito más fuertes, incluso también puedes colocar papel. Pero ten en consideración de que este pegamento pues va a ser un poquito más difícil retirar, y te recomiendo que para retirar los materiales coloques el tapete boca abajo y tires del tapete y no al revés. De esta forma vas a mantener una buena forma en tu material. Otro de los tapetes que muchas personas a veces se confunden con este es el morado. El tapete morado es el de materiales bien gruesos. Aquí generalmente colocamos lo que son madera balsa, si vamos a cortar materiales de un grosor no más de 3 milímetros, pero sí súper gruesito, pues lo colocamos en este porque es mucho más resistente. Aquí definitivamente si colocas un vinil o un papel y el tapete está completamente nuevo, es muy probable que al momento de tirar del material puedas arruinarlo. De esta forma, ten en consideración que este tapete morado es para los materiales fuertes. Por último, el tapete rosado. Este se utiliza para colocar tela y la cuchilla rotatoria es pues la básica para utilizar con este tapete. Aquí es súper recomendable que no le coloques los dedos al tapete porque eso definitivamente lo daña. Es el más sensible de todos los tapetes de Cricut. Tenlo en consideración. Bien, ahora regresando a las cuchillas, ahora nos vamos con las cuchillas de la Cricut Maker. Todo lo que vimos anteriormente lo puedes utilizar en la Explore, pero de ahora en adelante todas las cuchillas que te voy a mencionar solamente las puedes utilizar en la Cricut Maker. Y si has llegado hasta aquí, te recuerdo que en el canal encontrarás una serie de videos completa con absolutamente todo sobre cada una de las cuchillas, cómo utilizarlas, configurarlas y además de cómo cuidarlas. Así que ve a la lista de reproducción que estaré dejando en la cajita de información y también en la descripción de este video. Ok, en la Cricut Maker tenemos cuchillas y herramientas adicionales que todas van en el lateral B. Estas herramientas solo se pueden utilizar en la Cricut Maker debido a que el lateral B abre por completo, por lo que nos permite introducir las cuchillas sin ningún tipo de inconveniente. Si lo intentamos hacer en la Explore, no va a funcionar. Lamentablemente no están diseñadas para la Explore, solo para la Maker. Así que comenzamos. La primera que te cuento es la cuchilla de corte rotatorio. Esta cuchilla se utiliza para cortar telas. Incluso es la que particularmente me gusta para cortar foam. Luego, más adelante o en otro video, te voy a hablar un poquito más a detalle sobre cómo hacerlo con esta cuchilla. También está la cuchilla, el knife blade, que es como si estuviéramos utilizando un exacto, pero con la precisión de tu Cricut Maker. Esta cuchilla es excelente para cortar materiales bien gruesos y es muy especial para cortar cartón madera. Te voy a dejar muchos videos complementarios sobre cómo utilizar cada una de estas cuchillas. Ahora bien, nos mudamos a las herramientas que se le llaman Quick Swap, que se pueden intercambiar las puntas utilizando un mismo cuerpo. Estas cuchillas son súper excelentes. Hay herramientas y cuchillas. Está la de corte prepunteado, que lo que nos permite es tener un corte que luego pueda ser un desplegable. Además, también tenemos la de grabado, que en materiales como metal, también en acetato, entre otros, nos permite grabar, no cortar, sino grabar textos y diseños. También tenemos la cuchilla de corte ondulado y, como lo dice su nombre, nos permite cortar de forma ondulada. En vez de tener un corte recto, tenemos un corte ondulado. Digamos que estos son como las tijeras de formas que existen en el mundo del scrap. Te dije que te mencionaría sobre la herramienta de doblado.
Aquí tenemos doblado de 2 líneas y doblados de 1 línea. Esta es súper interesante porque la presión que se genera del lado B con esta herramienta es mucho mayor que la que obtenemos con el lápiz de doblado o el scoring tool. Esto significa que si estamos doblando materiales más gruesos, por ejemplo acetato, pues definitivamente esta herramienta de doblado es mejor que utilizar el lápiz de doblez. Ahora, hablamos de embosado. El embosado es un mundo gigante y un monstruo de cosas que se pueden hacer. Pues Cricut ha diseñado una herramienta que te permite embosar en el diseño. O sea, que puedes crear en Design Space algo, una imagen, lo que desees, para impregnarlo sobre el papel y de esta forma generar mejores contrastes y diseños aún más impactantes en tus proyectos. Y es muy importante recordarte que todas las cuchillas básicas también las puedes utilizar en esta máquina. Así que si tienes una máquina Explore, puedes utilizar esas cuchillas en tu Maker sin ningún problema. Bien, ahora algo muy importante. Ya hablamos de los tapetes. Esto lo puedes utilizar en tus máquinas Explore y Maker sin importar cuál tengas. Pero si tienes la Explore 3 o la Maker 3, tienes adicional los materiales Smart. Estos materiales te permiten cortar sin necesidad de ninguno de estos tapetes, por lo que puedes utilizar rollos de vinil y adaptarle tu herramienta para sostenerlos, o puedes utilizar también los papeles Smart, que una ventaja es que vienen con adhesivo en la parte de atrás, así que estarán listos para utilizar. Espero que esto te haya guiado sobre todas las opciones que tienes para crear con tus máquinas Cricut. Y no olvides que el detalle de cada una de estas herramientas los encuentras en todos los videos disponibles en este canal. Los dejaré en la descripción del video y en la cajita de información. Y no olvides darle like, suscribirte y compartir este video. Será hasta la próxima.